Hola, hola a todos y a todas. En esta oportunidad vamos a hablar de otro de los niveles de análisis de la lengua que no hemos tratado, que se sitúa en el nivel del habla y que tiene que ver con la eh, materia de estudio de la fonética y de la fonología, más precisamente de la fonología. Obviamente que cuando nosotros emitimos sonidos, cuando nosotros hablamos, articulamos sonidos y con ello generamos un signo, el significante de un signo que el otro percibe y puede vincular con alguna idea, con algún concepto, es decir, con algún significado, estamos llevando a cabo procesos fonéticos, que estudia la fonética, y cuando nosotros estudiamos eh, concretamente cómo es la realización, ¿no? y la disponibilidad que tenemos de ciertas imágenes mentales de sonidos con los que podemos comunicar ideas o con los que intentamos comunicar ideas, estamos en el nivel de análisis de la fonología. La fonética es una disciplina de la lingüística que estudia los sonidos de una lengua y su producción y percepción, es decir, que enfoca su objeto de estudio se enfoca en tres niveles. Por un lado, la articulación de los sonidos del habla de una lengua, es decir, de la realización de un sistema lengua mediante el habla, la acción individual o el acto individual de un usuario de esa lengua. Por otro lado, estudia los fenómenos acústicos asociados a esta emisión de sonidos, es decir, que estudia cómo es que participa el aparato fonador en hacer efectivo esta expresión de sonidos articulados que un otro percibe. Y por último, estudia la percepción o el componente sensorial, que es cómo es que ese otro recibe los sonidos y qué significado le atribuye a eso, a ese conjunto de sonidos articulados que vamos a ver como en un sentido más abstracto como fonemas de la lengua. Cada lengua del mundo posee su sistema fonológico, su conjunto de este, entidades abstractas vinculados, asociados a sonidos, y cada hablante de esa lengua ha desarrollado y va desarrollando una destreza particular para emitir unos sonidos mediante la articulación, mediante la utilización de su aparato fonador, que son comprensibles, son percibibles por otros hablantes de la misma lengua, ¿sí? Más allá de algunas variantes que vamos a ver que hay que dependen de diversos factores, entre ellos factores geográficos, factores diatópicos, factores diafrásticos, o incluso que dependen o que están, digamos, condicionados por el contexto de articulación en el que cada uno de esos fonemas se encuentra, ¿sí? La fonética entonces estudia los sonidos de la lengua, su producción y su percepción por parte de los otros usuarios de esa lengua, ya sea como primera lengua o como segunda lengua, y la fonología, por su parte, estudia los fonemas, el acento, los fonemas como unidades mínimas, el acento, las reglas de acentuación, la sílaba como unidad sonora de la cadena hablada. Es decir, se enfoca en una mirada estrictamente lingüística del fenómeno, porque en el caso de la fonética participa también otras ciencias colaborando e interactuando para poder comprender la transmisión de los sonidos, ¿verdad? Mediante las ondas y demás, la percepción, etcétera. Nos vamos a enfocar entonces nosotros como estudiantes, como profesionales, comunicadores y que además
enseñamos lengua, nos vamos a enfocar más que nada en la fonología. Bueno, así que bienvenidos y vamos a hablar un poquito de esto. En condiciones normales, la posibilidad de comunicación entre los hablantes de una misma lengua se funda en la posibilidad de reconocer signos iguales y distinguir signos diferentes. Es decir, en la posibilidad de identificar y distinguir los sonidos que forman el relieve sonoro de cada signo, tanto en la audición como en la emisión, de manera que nos entendemos con otros mediante el habla porque atribuimos la misma carga de significación a los estímulos sonoros que emitimos y que percibimos. A estas imágenes mentales que hemos construido de los sonidos presentes en una emisión lingüística es a lo que se les denomina fonemas. El fonema entonces es la unidad mínima, desprovista de significado en sí mismo, que gracias a sus rasgos distintivos se opone a otras unidades produciendo diferencias de significado. Por ejemplo, podemos distinguir en pozo y en gozo, en esas dos palabras, la diferencia entre la P de pozo y la G de gozo, ¿verdad? Ese carácter distintivo de estos dos sonidos nos permite entender que pozo y gozo no significan la misma cosa, no estamos hablando, no estamos expresando la misma palabra, por lo tanto, el mismo signo lingüístico, ¿verdad? O lo mismo, por ejemplo, si decimos par o decimos paz, la diferencia de sonido en el último fonema, la R en el caso de par y la Z en el caso de paz, nos permite darnos cuenta de que par y paz no eh, representan, no expresan el mismo signo lingüístico. Cada fonema, a su vez, puede realizarse mediante distintos sonidos o alófonos. Es decir, para un mismo fonema puede haber diferentes representaciones acústicas, diferentes expresiones, que esto va a depender de la persona, por sus condiciones fisiológicas, em, va a depender en este caso, podemos hablar de variaciones diafásicas y variaciones dia- diastrásticas. Va a depender también del uso de estos fonemas en distintos países o regiones. Esto le llamamos variaciones diatópicas o de la influencia que ejerza sobre determinado sonido que atribuimos a un fonema o que vinculamos con un fonema, los sonidos este, próximos ¿verdad? En la articulación de la palabra. Ah, el resto de los sonidos cercanos y la posición que ocupan la cadena hablada, el fonema en cuestión, o sea, las variedades combinatorias, van también a producir cambios en la emisión y en la percepción de ese fonema sin que el fonema sea otro, ¿verdad? O sea, sí que dejemos de distinguir ese carácter distintivo que tiene ese sonido de nuestra habla. Por ejemplo, es notorio que nosotros presentamos o utilizamos una serie de fonemas en nuestra lengua, en la variedad lingüística del español del Río de la Plata,
que pueden distinguirse de las realizaciones de los mismos fonemas o de fonemas, sí, de los mismos fonemas en realizaciones habladas de esta lengua en, por ejemplo, las zonas andinas, las zonas caribeñas, todas de habla hispana. El objetivo en el nivel fonológico de la lengua está centrado en determinar la función que estas unidades mínimas desempeñan en el sistema lengua, es decir, que los fonemas, cada uno de ellos, desempeña en el sistema lengua, mediante su realización hablada, ¿verdad? Mediante el habla. Los fonemas en este sentido son los modelos mentales del sonido que caracterizan a cada lengua, aun cuando en el habla concreta aparezcan en algunos casos realizados como sonidos diversos. Son las unidades mínimas que se combinan para conformar la expresión o significante de las palabras y conseguir así la evocación de significados distintos, como el caso que les decía más adelante de pozo y gozo. Es necesario en este punto que hagamos una distinción entre lo que es un sonido, lo que es el sonido y lo que es el fonema. No son sinónimos porque mientras el fonema es un modelo mental con el cual asociamos determinado sonido, el sonido es una realización material que no posee significación lingüística en sí mismo. El signo o los signos que componen una emisión oral son analizables en unidades mínimas acústicas llamadas sonidos. Al comunicarnos oralmente, las personas identificamos y distinguimos los sonidos que forman el relieve acústico de cada signo. Lo que en el plano acústico es un sonido, en los órganos que lo producen es una articulación diferenciada y específica. En este contexto, por su función silábica, los sonidos del español se clasifican en dos grupos: sonidos vocálicos y sonidos consonánticos. Los sonidos vocálicos son sonidos que tienen la posibilidad, la capacidad de integrar por sí mismos una sílaba, solos, sin necesidad de ningún sonido combinado con ellos. En cambio, los sonidos consonánticos en el español no pueden constituir por sí solos una sílaba, siempre deben estar vinculados a un sonido vocálico. Toda sílaba formada por más de un segmento contiene necesariamente al menos un sonido vocálico. En condiciones iguales de emisión y de audición, las vocales poseen mayor grado de perceptibilidad que las consonantes. Esto quiere decir que es más fácil distinguir sonidos vocálicos que sonidos consonánticos en nuestra lengua española. Nuestra variedad del español, nosotros contamos con 17 sonidos consonánticos y 5 sonidos vocálicos, con sus posibles variaciones o alófonos. Es importante distinguir que cuando nosotros nos comunicamos mediante la oralidad, cuando utilizamos el aparato fonador para emitir sonidos que que estamos identificando como realizaciones de determinados fonemas, que son, recuerden, ideas, conceptos abstractos, es un concepto abstracto, y que otro pueda percibir lo que decimos mediante también su aparato fonador, nosotros vinculamos los sonidos en unidades rítmicas, o sea, vinculamos esas imágenes acústicas en unidades rítmicas que se conocen como sílabas. Al mismo tiempo,
nosotros al hablar imprimimos determinada entonación a diferentes partes de la emisión sonora, que es lo que nos va a permitir que, o lo que va a permitir que la persona que nos escucha pueda entender la intensidad, la intencionalidad con la que decimos tal o cual cosa. Por ejemplo, vamos a hacer una pregunta, si decimos, eh, ¿volvés temprano? La, eh, la entonación que imprimí a esa expresión hace que la persona que la oye distinga esta expresión de volvés temprano. Estoy utilizando los mismos fonemas, sin embargo, la entonación que estoy haciendo de lo que digo, la curva sonora que estoy utilizando en uno y otro caso, le imprimen una intencionalidad diferente a lo dicho. Entonces, es importantísimo que, sobre todo en nuestro contexto de trabajo con, con estudiantes, niños, niñas, adolescentes, eh, ayudándoles a pensar su lengua, a pensar su sistema lengua y el uso que hacen de ella mediante el habla, es muy importante que les enseñemos algunas cuestiones que tienen que ver, no tanto tal vez con los objetos de estudio de la fonética y la fonología más duros, digamos, que importan al lingüista o importan a otros científicos, sino las normas de nuestro sistema y los recursos con los que contamos para poder diferenciar lo que decimos, en lo que decimos también unas intenciones de otras, un un énfasis que queremos poner a una determinada expresión de otra expresión, y para ello en lo que vamos a enfocar nuestro estudio y nuestra enseñanza luego, es más que nada en estas unidades rítmicas, las sílabas y el sistema de acentuación en el español. La sílaba es la unidad rítmica del español. El elemento vocálico que la compone se denomina cima o núcleo y puede ser simple o compuesta. Cuando contiene solo una vocal, es simple. La consonante que precede a la cima se llama cabeza o consonante prenuclear y la que sigue a la cima, se llama coda o consonante postnuclear. Cuando la sílaba contiene coda, es decir, una consonante siguiente al componente vocálico, se denomina sílaba cerrada o trabada. De lo contrario, se denomina sílaba abierta. El fonema consonántico que precede a uno vocálico forma con él una sílaba. De la misma manera, el fonema consonántico que sucede a uno vocálico sin otro vocálico posterior forma sílaba con el vocálico que lo antecede. Por ejemplo, en la palabra cartón, el fonema K, representado por la letra C en la palabra, precede al fonema vocálico A, por lo tanto se une con él formando la sílaba car. Cuando en una secuencia aparecen dos fonemas vocálicos contiguos, pueden integrar una misma sílaba. Esto sucede en el caso en que los componentes vocálicos constituyan sonidos vocálicos llamados vocales abiertas, son los casos de A, E, O, y
semivocálicos o semiconsonánticos, también llamados vocales cerradas, y U. En estos casos se produce una combinación de los sonidos denominada diptongo. Si se trata de tres fonemas vocálicos, en esta situación se le denomina triptongo. En caso en que aparezcan dos o tres vocálicos contiguos, ambas abiertas o cerradas o una de ellas acentuada, integran diferentes sílabas, ya que cada una de ellas será el núcleo de su respectiva sílaba. Estos casos se conocen como hiatos. Ejemplos de diptongo: o- tenemos aire, agua, caimán, huella. Ejemplos de hiato: permear, ruin, ríes, camión. En la sílaba se determinan las posibles combinaciones de los fonemas. Todo fonema o combinación de fonemas asociable con un acento y capaz de aparecer en diferentes lugares en una secuencia constituye una sílaba. En cuanto al acento, además de las posibles combinaciones fónicas que determinan las posibles sílabas, existen otros rasgos que se superponen a estas, llamados rasgos prosódicos o suprasegmentales. Se trata básicamente del acento. Mientras que los mismos fonemas pueden estar combinados de igual forma en dos o más secuencias, el significado de estos o de estas secuencias puede variar de acuerdo a la intensidad del sonido de estos fonemas en cada caso. Pensemos en el ejemplo toco y tocó. Esta distinción está dada por la presencia del acento en diferentes sílabas de ambas realizaciones fonéticas. El acento se realiza mediante la intensificación de una de las sílabas de la palabra, es decir, la elevación del tono. Dentro de una palabra, una sola sílaba está acentuada en el español. A esta sílaba acentuada se le denomina sílaba tónica. Y las sílabas restantes de la misma palabra, que no, por supuesto, no están acentuadas, se le denominan sílabas átonas. El acento en español, a diferencia de lo que sucede en otras lenguas, puede estar ubicado en diferente posición dentro de la secuencia fónica de la palabra. Estas posibilidades quedan reducidas al siguiente esquema: palabras acentuadas en la última sílaba, conocidas como agudas u oxítonas; palabras acentuadas en la penúltima sílaba, conocida como graves o paroxítonas; palabras acentuadas en la antepenúltima sílaba, conocida como esdrújula o proparoxítona. En el caso de algunas palabras, como los artículos, proposiciones, algunos pronombres y conjunciones, que no poseen acento prosódico, por lo tanto son palabras átonas, se ven obligadas siempre a integrar grupos fónicos con otra palabra, ya que carecen de autonomía. Este es el caso, por ejemplo, de los pronombres clíticos, lo, la, le, que necesariamente para realizarse deben adherirse fonológicamente a otro término, ¿sí? En el caso de los pronombres clíticos ya hemos visto que su aparición siempre está vinculada a un verbo, ya sea en una posición preverbal o posverbal, pero inmediatamente continuo, digamos, al verbo. Dicho esto, es muy importante considerar la necesidad de enseñar a los niños y a las niñas cómo indicar en la lengua escrita o la diferencia de tonalidad que requiere las diferentes palabras
para que diga una cosa y no diga otra, por ejemplo, en casos en que coinciden los fonemas en su realización en su realización gráfica, ¿verdad? Mediante los grafemas, pero que no coinciden en su realización fónica, como el caso que les hace un momento les mostré, el caso de toco, tocó. Claramente no es lo mismo decir toco la guitarra que decir tocó la guitarra. Estoy hablando de diferentes personas, ¿no? En un mismo evento. Estoy hablando de un evento que es tocar, pero que está realizado por diferentes personas del discurso. Entonces, para que esto se pueda distinguir en la lengua hablada, o sea, en el habla, este, es distinguible mediante la diferente entonación y la acentuación que vamos a imprimir en determinada vocal de la unidad sonora. Pero en el caso de la lengua escrita, necesitamos apoyarnos en un signo gráfico que conocemos como tilde, ¿verdad? La tilde es lo que nos va a permitir que representemos gráficamente la diferente intensidad que se le debe imprimir o que se indica que se imprima a tal o cual sílaba para que sea entendido el mensaje en el sentido en que efectivamente fue pensado y realizado. Para ello y es muy sencillo aprender las reglas de acentuación gráfica de las palabras y aprender cuándo es que las palabras necesariamente en su realización gráfica, por escrito, necesitan llevar este signo para que nos indique en dónde se está, en dónde es que llevan mayor intensidad al ser dichas. ¿Sí? Acá, en este punto, vamos a recordar que las palabras que suenan con mayor intensidad al final, las palabras agudas, llevan tilde en el lenguaje escrito cuando terminan en N, S o vocal. Por otra parte, las palabras graves, es decir, que tienen mayor intensidad en la penúltima sílaba, llevan tilde únicamente si terminan en una consonante diferente de N o de S. Y las palabras que llevan mayor intensidad, a las que se imprime mayor intensidad en en la antepenúltima sílaba o anteriores a ella, o sea, las palabras esdrújulas, conocidas como palabras esdrújulas, van a llevar siempre tilde gráfico. Es decir, en la escritura necesariamente debemos ubicar un tilde en la sílaba en la que estamos poniendo mayor intensidad al decir esa palabra. Por ejemplo, vamos a pensar en la palabra estábamos, del verbo estar, ¿verdad? Si no pusiéramos tilde en la sílaba, va, nosotros al leerla, y si respetamos la cadencia de esos sonidos asociados a fonemas, diríamos estábamos, porque naturalmente en nuestra lengua española, tendemos a ubicar la acentuación de la palabra tendemos a decir con mayor intensidad imprimir mayor intensidad en la penúltima sílaba de las palabras, porque tenemos una lengua que es básicamente grave, heredada del latín, ¿sí? Así que es necesario, fundamental, que enseñemos el uso de la tilde en el lenguaje escrito. Obviamente porque el lenguaje es un elemento gráfico que está pensado y está creado para que se pueda reproducir en el lenguaje escrito. En la lengua escrita, las mismas intensidades y las mismas intenciones que en la lengua hablada.
Espero que les haya servido un poquito toda esta explicación y bueno, nos vemos pronto.